Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias porque tu presencia ha sido evidente, mi Dios, desde que empezó el servicio. Gracias por visitarnos. Gracias por poner tu mirada sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú no miras lo externo, Señor, tú miras el corazón. Yo te doy gracias, Padre, por esta casa. Yo te doy gracias por esta iglesia, mi Dios. Yo te doy gracias por tus promesas sobre este lugar. Yo te doy gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano que se congrega en esta casa. Clamo por compostura, Señor, en este instante. Que sea tu Espíritu Santo llevando a cabo lo que tú quieres decirle a tu pueblo, mi Dios. Solo soy un instrumento y me dispongo, Padre, para ti. Permítenos tener un corazón receptivo, Señor, para escuchar tu palabra. Dejamos a un lado el orgullo y nuestro conocimiento. Dejamos a un lado nuestra sabiduría. Dejamos a un lado lo que hemos aprendido, Señor, y nos disponemos a escuchar tu voz. Yo te pido, Padre, que la dulzura de tu Espíritu siga fluyendo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Estoy clamando por compostura porque créanme que estoy tocado por Dios desde que llegué. De hecho, desde que salí de mi casa. Thank you, Will. De hecho, desde ayer. Toda esta lloriqueadera empezó ayer. Pero no me da pena que me vean llorar. Si David danzó el calzoncillo, si no le doy pena, porque me va a dar pena a mí llorar. Cuando me quite la ropa, y sí me da pena. Antes de comenzar, mi amor, ven. Un momentico, please. Ven. Yo quiero darte las gracias por honrarme con tu tiempo, porque lo que Dios nos permite hacer a los que nos paramos aquí enfrente, nuestras esposas o esposos están directamente ligados. Yo no sería nada si ella no estuviera aquí. Yo no sería nada si ella no hubiera orado por mí. Yo no sería nada si ella no me diera el tiempo que quizás le corresponde a ella y a mis hijos para yo poder apartarme y estar con Dios para poder traer un mensaje. Así que yo te quiero honrar públicamente porque tu trabajo no se ve. Tu trabajo es tras bambalinas, tu trabajo es a las espaldas, pero Dios sí lo ve. Y yo declaro sobre ti recompensa. Yo te voy a recompensar hoy, por la noche. Digan amén. Yo tengo el privilegio de venir a hablar sobre una persona de la cual se ha hablado muchísimo durante la historia. Se han escrito libros, se han hecho películas y es un poco complicado yo venir a hablarles de algo de alguien que ustedes ya conocen, de alguien que ustedes ya han escuchado tantas historias de fortaleza, valentía, de amor, de pasión por Dios. Y yo le pedí a Dios que me diera algo que quizás no se ha hablado mucho, y en las mismas historias que ustedes ya conocen, yo voy a tratar de tocar detalles pequeños que están como un poquito escondidos para que veamos la historia de David desde otro punto de vista y cómo poder hacer que eso tenga un fruto en nuestras vidas actuales.
¿ok? Así que bueno, comencemos. Voy a darles un poquito una información básica. David fue el segundo rey de Israel. En el Antiguo Testamento aparece como 800 veces, 60 en el Nuevo. De hecho, en Apocalipsis 22, Jesús mismo dijo: yo soy del linaje de David. David fue, algo que yo no sabía, fue que David fue bisnieto de Ruth y Boz. Para los que no saben, les va a tocar leer la historia porque no voy a hablar de ellos. Fue hijo de Isaí, pertenecían a la tribu de Judá, una de las 12 tribus. Fue el menor de 8 hermanos. Y como le pasó a José, le tenían un poquito de envidia. Era el menor. ¿Cuántos aquí son hermanos menores? Menores, ok. Por lo general los hermanos menores es el mandadero, es el que repite ropa, el que nunca estrena, es el que le entregan los libros de los otros, es como el que le toca más difícil que a todos, ¿verdad? Entonces, ay, no vaya a botar los zapaticos que estos le quedan a su hermanito cuando crezca, o los calzoncillitos porque entonces, es un poco difícil ser hermano menor. Por mi caso, yo fui el hermano mayor, gracias a Dios, pero David fue el hermano menor. Y él fue pastor de ovejas desde niño. Y era el trabajo que nadie quería hacer. Pero a medida que David fue creciendo, se fueron saliendo a la luz cosas en su carácter que yo quiero que ustedes comprendan. En 1 Samuel 16, 17 y 18 encontramos características de David. David era un hombre que él no reclamaba por un lugar. Y eso está en Samuel 16 del 5 al 11. Él no buscaba un protagonismo. David no menospreciaba lo que hacía. Y por eso él pudo ser ungido como rey. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos lo que hacemos? Quizás el trabajo que tenemos, o el esposo gordito que tienes, o la esposa cantaletosa. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Tú no sabes qué hay detrás de cada persona. No podemos estar mirando lo que está a la vista de los ojos. Tenemos que aprender a mirar el corazón, y más que eso, mirar a las personas como Dios las ve. David no menospreció ser un pastorcito de ovejas, porque él ahí se preparó para ser un grande guerrero. David era un hombre que conocía la presencia de Dios. Era un hombre obediente. Él obedecía a su padre en todo. Cuida ovejas, llévale comida a tus hermanos, mándale un mensaje a tal, y siempre lo hacía. Era un hombre que sabía dónde estaba parado. A pesar de ser un pastor de ovejas, siempre supo quién fue él para Dios. Era un hombre equilibrado. Obviamente fue un hombre valiente, un hombre humilde. Fue un hombre sujeto a autoridad y conocía lo que era la honra. De hecho, le perdonó la vida a Saúl 2 veces. Porque era tanta la honra que él tenía por las personas, que aunque Dios lo puso en bandeja de plata, él desistió de hacerlo y dijo: ¿quién soy yo para matar al ungido de Jehová? Y ya había sido ungido como rey. No era el rey, pero ya había sido ungido. Pero respetaba la autoridad. Todo esto son claves para nuestra vida. Todas estas cosas que caracterizaban a David, si nosotros las tomamos para nosotros, van a traer mucho fruto. Y ser un hombre de honra no es estar lambiéndole a los pastores o a los líderes, nada que ver. Es un hombre que respeta y que valora lo que Dios hace en cada uno. David era un hombre que era libre del rencor y de la envidia. Era un hombre que sabía perdonar. Saúl lo intentó matar 2 veces,
pero él siempre lo perdonó, siempre le agradeció. Era un hombre que aunque pecó, odiaba el pecado. Y de ahí sale el Salmo 51, cuando él peca contra Dios y le dice: Señor, no abandones de mí tu Santo Espíritu. Porque él conocía el Espíritu. David fue un hombre que aprovechó las oportunidades. Y se me vino a la mente que muchos de nosotros estamos esperando la oportunidad perfecta o el momento perfecto. Ese momento quizás nunca llegue. Tú tienes que tomar el momento y hacerlo perfecto. Eso fue lo que hizo David. David fue preparado pastoreando ovejas, pero cuando llegó su momento, lo aprovechó. David no fue un hombre improvisado. Su labor de pastor de ovejas lo capacitó. Fue un hombre responsable. Cuando él se iba, dejaba a alguien encargado de su ganado. Muchas características, y esto solo es en 3 capítulos. Imagínate lo que tú puedas encontrar si sigues leyendo. Y yo voy a parafasear 3 de las historias de David y vamos a traerlo al mundo actual. Todos han escuchado la historia de David y Goliat, ¿verdad? En 1 Samuel 17, del 1 al 11, habla de Goliat cuando salía a desafiar al pueblo de Israel. Y decía, cuenta la historia que él salía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y lo hizo por 40 días. Eso quiere decir que 80 veces Goliat salió a desafiar al pueblo de Israel. Cuenta que era un gigante que medía más de 3 metros. ¿Cuántos son 3 metros en pies? 7. ¿Ah? 12 pies. No. Bueno, dicen que la armadura de Goliat, solo lo que se ponían aquí encima, pesaba 57 libras. No, 57 kilos. Eso es como andar con mi esposa cargada aquí. Esa era su armadura. Hablan de lo grande que era Goliat. En Samuel, en el mismo capítulo, pero del versículo 12 al 30, habla cuando Isaí, el padre de David, lo manda al campamento a llevarle comida a sus hermanos. David evidentemente va, entrega el mandado. Y en 1 Samuel 17:23 dice lo siguiente: mientras hablaba con ellos, David estaba hablando, después de entregar el mandado, David estaba hablando ahí con los generales y le gustaba ahí como la farándula. Goliat, el campeón filisteo, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al pueblo de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una recompensa enorme a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará a una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Él ya lo había escuchado, pero quería que se lo repitieran. Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Aquí hay una característica de David, y es que David nunca vio a Goliat como un gigante. David lo vio como un incircunciso al lado de Dios. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. El rey mandó a llamarlo. No te preocupes por ese filisteo, le dijo David a Saúl.
yo iré a pelear contra él. Y Saúl le respondió, no seas ridículo. Hay personas que no van a creer en las promesas que Dios te ha dado y te van a decir que eres un ridículo. Hay personas que cuando te digan que te vas a casar aún siendo madre soltera, pero Dios tiene una promesa para ti. O ese negocio que Dios te prometió, hay personas que para ellos es ridículo. Cuando las personas vean las proezas que Dios quiere hacer contigo, quizás te van a criticar. Sigue la historia. No hay forma, le dice Saúl a David, no hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Las personas van a llegar a tu vida a meterte miedo y hacerte desistir de los sueños que Dios ha puesto en ti. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Enseñanza actual. Después de que esas mismas personas que te han criticado ven a un hombre, a una mujer decididos, con carácter, van a querer decirle lo que tiene que hacer. Y eso fue lo que pasó. Después Saúl ya no creía en él, no creía en él, pero ya Saúl decidió darle su propia armadura a David. Un casco de bronce. David se puso sus cascos, se ciñó la espada y intentó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó y tomó unas piedras. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Quizás muchas veces nosotros, para complacer, vamos a caer en lo que nos dicen y vamos a terminar a ponernos un traje que no nos corresponde. ¿Puedo poner tu ejemplo? Cuando te ponías los trajes que te regalaban. Claro que no. Pastor Wilson, por unos años, cuando ya lo nombraron ministro en una iglesia, uno de los pastores le tenía mucho afecto y le empezó a regalar unos trajes. Y tú veías al pastor con sus trajes, todo lindo, pero como sin forma, porque era un traje que no le quedaba. Hasta que un día él dice que él se vio frente al espejo y él dijo, este no soy yo. ¿En dónde me quedé yo? Y a partir de ese momento se para el pelo, viene en Converse, mejor dicho, es él. Y Dios lo usa siendo él. Nosotros no tenemos que ponernos los zapatos de nadie, porque Dios ama como es él. Dios ama los dones y los talentos que hay en él. Dios ama la sabiduría que hay en él. Y Dios le habla y le da sueños. ¿Quién de aquí no ha recibido una profecía exacta de nuestros pastores? Ellos son nuestros profetas. Tenemos que aprender a valorar lo que hay aquí, que es grande. Si nosotros viéramos las cosas grandes como las ven las personas que nos están viendo por esa cámara, seríamos distintos. Yo creo en ustedes. Yo valoro lo que ustedes hacen y me monto en todas sus locuras. Incondicional, aquí voy a estar, así nos equivoquemos.
Y Dios aquí está levantando una generación que cree, que apoya, que no critica, que conoce sus errores, pero no porque conoce sus errores los descalifica. Gracias a Dios eres humano y te equivocas. Si no, serías un querubín. Se me perdió la historia. Ya, aquí la tengo. Escuchen esto. Después de que David cogió las piedras, Goliat le dijo, David le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Yo no sé si tú cogiste esa promesa, pero Dios te va a entregar a tus enemigos. No la necesitamos, thank you. ¿Saben qué pasa? La actitud de David hizo sentir a Goliat como un perro. Escuchen. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada. Ya lo leí. Quiero decirte algo. Al diablo no solo se le reprende, se le recita la palabra. Y al príncipe de las tinieblas, al gobernador de este mundo, cuando tú le recitas la palabra de Dios, lo hace sentir como un demonio insignificante. Pero tienes que tener la palabra de Dios en tu boca. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu boca, el diablo te va a dar pero mal. Te tengo noticias, te va a ir mal. Nosotros como iglesia muchas veces nos acostumbramos a creer más las cosas malas que las buenas. Dios te dice, Dios te quiere bendecir, te quiere cuidar, te quiere prosperar, te quiere dar un bienestar, un futuro. Y tú dices, ok, Señor, amén. Amén. Pero cuando el doctor te dice que estás enfermo, es así, la crees en tu corazón y lloras. Crees más fácil lo que los doctores, los profetas falsos, los mentirosos, crees más fácil eso que lo que Dios dice. Y a todos nos ha pasado. Y se me vino a la mente un ejemplo clarito, fresquito. En diciembre, en enero, Martín, que no está, me dio una palabra de parte de Dios y me dijo, Dios me mostró que este año Dios iba a renovar toda tu casa. Hablando físicamente, me imagino que se está refiriendo a los muebles, a la sala, a muchas cosas. Y yo, gracias Martín, thank you, amén, aleluya. Y ya, ahí se quedó la cosa. Y un par de semanas después me quedé pensando, yo voy a hacer que esa palabra sea mía de verdad. Y un día me levanté, arranqué la alfombra y cambié el piso con la ayuda del primo. Y luego compramos un sofá para la sala. Y luego cambiamos nuestra cama. Y hemos visto cómo Dios ha ido cumpliendo cada promesa. Cambiamos las ollas que teníamos por 8 años. Compré una cuchara de palo que no teníamos. Y hemos visto cómo Dios se ha ocupado de las cosas pequeñas y de las grandes. Pero yo decidí creerle a Dios. Martín, ¿la pegaste? Dentro de 8 días ya veo a todos haciendo fila para que Martín les profetice. Profetízame un carrito, Martín. Profetízame que mi mujer se haga la lipo o lo que sea. Las cirugías en el corazón, ok, pastora. Esta es la primera historia que quería tocar.
la segunda historia, y les voy a pedir que pongan mucha atención porque esto fue una palabra directa que Dios nos dio. Esta parte del mensaje no es para cualquier persona. Esta parte del mensaje es para los líderes que hay aquí. Porque Dios ha dicho que esta iglesia es una casa de líderes, no de ovejas, de líderes. Y yo creo eso. Y esta historia está en 2 de Samuel 6. Es la historia de cuando David, siendo rey, va a querer rescatar el arca de la presencia de Dios. Uno de los primeros decretos de David como rey fue ese: ir a buscar el arca y recuperarlo. Y yo siento que ese es el llamado de esta iglesia: recuperar la presencia de Dios, que ha sido manipulado, dañado por las iglesias que están buscando otras cosas aparte que buscarlo a Él. Esto es una iglesia donde la presencia de Dios es tan evidente, que las promesas que otros han venido a ver, que quizás nosotros mismos no hemos visto, que cada persona que venga a esta casa se restaurará, prosperará, crecerá, encontrará una plenitud. Eso lo pueden ver los de afuera y a nosotros nos cuesta verlo. Hay palabras de Dios en este lugar por todos lados. Y al final les voy a recitar de unas que me acordé. Y voy a hablar un poquito de la unción. Porque la unción puede matar a alguien, bendecirlo, ponerlo a bailar o amargarle la vida. Y en el mismo capítulo encontramos 4 ejemplos de lo que pasó con la unción de Dios. 2 de Samuel 6, del 6 al 7. Después de que David mandó a todo su ejército a que fueran a recoger el arca, sucedió lo siguiente. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, los bueyes donde la presencia iba puesta, pero Usa era un líder del momento, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Cuando a la unción no se le tiene reverencia, te puede matar. Cuando la unción se convierte en una profesión, te puede matar. Por otro lado, en el versículo 10 y 11 está la historia de Obed-Edom. Obed-Edom significa trabajador, diligente, servidor, cultivador de semillas. Este hombre tuvo el arca y fue bendecido. Se los voy a leer. Después de que David vio lo que pasó con Usa, dice que David se enojó y ya no quiso llevar el arca. Entonces pidió que lo guardaran en la casa de Obed-Edom. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que las trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. La misma presencia que mató a un líder irreverente bendijo a un hombre humilde que tenía reverencia de Dios. Les confieso, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, yo me identifiqué con el uno. Yo no me identifiqué con Obed-Edom. Porque para nosotros es fácil llegar aquí, saludar, sentarnos, un servicio más. Pero esto no se trata de venir a un servicio. Esto se trata de cuidar la presencia de Dios en este lugar. Esto se trata de que las personas sean transformadas, cambiadas, restauradas. Esto se trata de salvar. Esto es un trabajo de vida o muerte. Esto es un trabajo que se requiere valentía para hacerlo, que se requiere tener pasión, intimidad, dolor por las personas. Yo ya hablaba con mi esposa y yo le decía: mi amor, me siento mal con Dios.
Me siento que le he fallado, me siento que yo sé que yo puedo dar más. Yo sé que si me levanto temprano, me puedo levantar más temprano. Y le decía a mi esposa, mi amor, de ahora en adelante, yo no quiero salir de mi casa sin poner mi día en las manos del Señor. Nosotros somos ministros. ¿Cómo salimos de la casa sin Dios? ¿Cómo salimos a hacer negocios sin Dios? ¿Cómo salimos al médico sin Dios? Es una locura. ¿Qué mensaje es el que estamos dando? Las personas te pueden creer, pero Dios ve tu corazón. Estás salvando gente y te estás matando tú. La historia continúa, versículo 14 y 15. David se da cuenta de lo que está pasando en la casa de Obed-Edom y dice, no, yo tengo que ir por esa arca. Y vuelve, coge el arca y lo está llevando. Empieza a hacer sacrificios en camino a Israel. Y cuentan que cuando la presencia de Dios llegó ahí David se desnudó y empezó a danzar en calzoncillos. Ustedes se imaginan un rey al frente de un ejército comandando miles de hombres danzando en calzoncillos. En la Biblia no habla que David danzó en calzoncillos cuando mató a Goliat. David no bailó un vals cuando fue coronado como rey. David danzó en calzoncillos cuando la presencia de Dios llegó a su pueblo. Un corazón reverente y unos pies danzantes pueden pertenecer a la misma persona. El hecho de que muchos aquí se vuelvan locos y canten y brinquen y salten no quiere decir que no tengan reverencia con Dios. Todo lo contrario, es que conocen la presencia de Dios. Si tú eres de los que se queda así, te deberías de examinar tú. Denis lo dijo ahorita. Denis lo dijo claro. Tú en tu carne puedes ser pasivo, pero en el espíritu tú te vuelves loco, violento. Porque en la carne somos pasivos para adorar, pero agresivos para pelear. O vamos a preguntarle al esposo o a la esposa: ay, tu esposo es igual de pasivo en la iglesia cuando pelea en la casa contigo. Yo no creo que sea la misma persona. Somos pasivos para lo que nos conviene. Somos pasivos cuando jugamos fútbol. Yo no. En una pelea de boxeo. Dios está levantando una generación que no siente vergüenza, que no le da pena, que si Dios le dice que brinque, pues brinca, que salte, que se arrodille, que levante las manos, libremente lo hace, que no está mirando, que lo estén observando, que no le importa si su padre, su madre le dicen loco. En la Biblia dice que para los que se pierden, lo nuestro se llama locura. Y la cuarta persona, ¿se acuerdan cuando les leí que una de las recompensas de David era casarse con la hija de Saúl? Evidentemente se casó, se llama Mical. Cuentan que cuando estaba entrando al pueblo, Mical por una ventana ve a David bailando en calzoncillos y se avergonzó de él. Y le hizo el reclamo. Le dijo: estás loco, eres el rey. ¿Cómo vas a danzar en calzoncillos delante de tu pueblo? Y dijo: danzo en calzoncillos porque Él me escogió a mí en lugar de tu padre. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de Mical? Murió sin fruto. La misma unción que mató a Usa, la misma unción que bendijo a Obed-Edom, la misma unción que hizo danzar a un rey, mató a Mica por incrédula. Y Dios me dio una palabra para ti. Cuando la unción llega a un lugar, o te metes en ese lugar o te vas, porque si no morirás sin fruto.
En Arde no hay espacio para los tibios, discúlpeme. En Arde no queremos los irreverentes. Dios los ama. Y si nosotros estamos, no sé, yo no soy un fiscal de la fe, allá tú con Dios. Pero aquí no queremos levantar un pueblo irreverente para Dios. Aquí queremos que cuando el Dios de gloria entre por este lugar, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble y no haya temor, no haya miedo, no tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios a donde quiera que vayamos. Esta prédica se llama David el hijo, David el pastor, David el pecador y David el rey. Vimos su faceta de hijo obediente, vimos su faceta de pastor diligente. Ahora vamos a conocer a David el pecador, que todos conocen esa historia. En 2 de Samuel 11 cuenta que el rey manda a su ejército a la pelea y literalmente dice: una tarde, al levantarse David de la cama, grave error. ¿Qué hacía David, un guerrero, en la tarde dormido? El que se descuida pierde. El que baja la guardia pierde. El que se siente seguro pierde. El que siente que lo sabe todo pierde. Eso le pasó a David. Se quiso quedar descansando en lugar de estar batallando. Y el tipo salió. Imagínense esta imagen. Imagínense esta historia. El tipo sale a la terraza. El man como que le gustaba andar en calzoncillos. Y mira, y vi una mujer bañándose. De malas. Muy de malas el tipo. Cuando tú no estás en el lugar que tienes que estar, te vuelves presa fácil para el diablo. Te vuelves presa fácil para caer en pecado y para ser tentado. Y el tipo la ve, la mira, la desea, la llama, se acuesta con ella y la embaraza. Resulta que esta señorita, no tan señorita, era la esposa de uno de sus mejores guerreros. Y cuando queda en embarazo, David hace llamar a Usías para que venga al palacio y le dice: quiero que vayas a tu casa y te acuestes con tu esposa. Manipuladorcito. Y el tipo le dice: señor rey, ¿cómo yo, cuando mis compañeros están muriendo en batalla, voy a acostarme con mi esposa? Y dice que el tipo se quedó dormido en la puerta de la casa. Qué tipo tan reverente, qué tipo tan fiel, tan radical y tan íntegro. David, me imagino que se empezó a desesperar un poquito. ¿Ahora qué hago? Bueno, vamos a emborracharlo. Lo emborrachó y me los imagino ahí borrachos. Y lo mandó para donde la esposa. Y tampoco, al ver David que no tenía remedio, con él mismo mandó una nota a sus generales diciéndole que lo pongan al frente del ejército, donde sea vulnerable y pueda ser asesinado. Eso pasó. Si leen la historia se van a dar cuenta. Lo matan. Y pasó algo después de eso, que está en el capítulo 12. Y es que el profeta Natán llega ante David y lo reprende. Y esta palabra me la dio Dios para ustedes. No tengan temor de hablarle a los reyes de parte de Dios. Cuando Dios les muestre algo, no tengan miedo de hablarlo, así sea el que sea. Porque Natán no tuvo temor de hablarle al rey David y de reprenderlo. Y esto fue lo que le dijo Natán a David. En el capítulo 12, versículo 11 le dijo:
Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, la cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Dios lo perdonó, pero le hizo tremendo decreto a David: la espada nunca se alejará de su familia. Y si tú sigues leyendo la historia, cuenta que Natán le dijo: y el hijo que concibió ciertamente morirá. Y Dios hirió a su hijo de muerte. Y cuentan que David durante 7 días lloró, ayunó, se postró, suplicó. Y cuando llegaban sus empleados, él no quería escucharlos. Y en unas, David mira y los ve hablando y les dice: murió el niño. Y ellos, temerosos de decirle que sí, porque si se estaba volviendo loco, no se querían ni imaginar lo que pasaba cuando le dieran la noticia de que su hijo había muerto. Y le dicen: sí, murió. Cuentan que David se para, se baña, se viste y pide alimento. Y los tipos se quedaron como: ¿y a este tipo qué le pasó? Cuando estaba vivo no quería que nadie le hablara, y ahora que ya el tipo se murió, el niño se murió, ya quiere comer y responde David: ya se murió, no puedo hacer nada, él no puede volver acá, yo iré donde él está. ¿Qué cosas nosotros tenemos que dejar atrás? ¿Qué cosas hemos estado arrastrando por tiempo que nos están deteniendo? David, siendo el rey de Israel, lloró cuando hubo esperanza, pero tuvo que seguir. Le voy a pedir a la banda que suba, por favor. La presencia de Dios habita donde hay hambre y sed por Él. David tenía todo para hacer nada, pero Dios vio el corazón de David por encima del de las multitudes. Dios vio un corazón arrepentido. Y yo quiero hablarle un poco a los hombres de esta casa. A nosotros los hombres nos gusta ser rudos, marcar territorio, ser imponentes. Pero Dios me dio una instrucción y me dijo que para nosotros poder ser útiles en las manos de Dios y poder ser usados por Él, tenemos que ser hombres con la autoridad del amor. Nosotros queremos la autoridad impuesta a las malas. Si nos toca cogernos a golpe por hacernos respetar, lo hacemos, pero eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando hombres que aman, porque los hombres que amen van a saber disciplinar en amor, van a saber instruir en amor, van a saber ministrar en amor, van a saber levantar en amor. No con imposición, no por obligación, sino con la autoridad del amor. Esa frase cautivó mi corazón. La autoridad del amor. Somos distintos. No podemos hacer lo que todos hacen. ¿Vamos a marcar una diferencia o no? ¿Qué hacemos distinto a los otros? ¿Qué hacemos que otros ya no hayan hecho? A David no lo satisfacían las riquezas, ni las mujeres, ni las pertenencias. A David lo satisfacía estar en su presencia. Y de ahí nace el Salmo 81. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti. ¿Se acuerdan que Dios me regaló una cama? Ahora esa cama es mi peor enemigo.
porque en esa cama me amarro y no me quiero despertar a orar. Y Dios me habló y me dijo: lo que te doy te maldice. ¿Cómo es posible que algo por lo que yo quería y pedía y anhelaba ahora se convierta en mi impedimento para no acercarme a Dios? Si Dios nos enriquece, ¿qué pasa con nosotros ahorita? Sería para venir aquí agradecido, alabar a Dios, decirles: pastor, ve, aquí hay 1.000.000, vamos a construir una. ¿Para qué quieres plata? O para vivir mejor, para vivir en Brickell, manejar un Mercedes, tener un bote. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Hoy yo le preguntaba a Mari: mi amor, ¿qué hacemos si Dios nos enriquece ya? ¿Iríamos a la iglesia o nos iríamos para París? David lo tuvo todo: esplendor, poder, riqueza, dominio. Nunca perdió una batalla, nunca conoció la derrota. Pero él se apartaba. La clave de David no estaba en el filo de la espada, estaba cuando estaba de rodillas. Hombres, un hombre de rodillas tiene un hogar de pie. Hombres que no son freelance del evangelio. Yo soy libre, mi relación con Dios depende de mi intimidad. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado esa basura? Y perdóneme que se lo diga. Eso es una excusa para no sujetarse. Excusas para no tener una persona a quien rendirle cuentas. David rendía cuentas. David fue obediente. Cuando pecó, no se alejó. Cuando él pecó, él se arrodilló, porque él sabía quién él era para Dios. Cuando pecamos, no nos alejamos de la iglesia, por el contrario, más nos acercamos. Porque sabemos que hay un Padre que nos ama, que nos abraza, que nos cuida, que a Él no le importa. Él te dice: mañana te disciplino, pero hoy te abrazo, hoy te perdono, hoy comemos en la mesa juntos, tú y yo, y mañana arreglamos cuentas. El amor de Dios precede el castigo. El amor de Dios está antes que cualquier reprensión. Obviamente, como nos ama, nos disciplina, pero la ira de Dios no dura para siempre, mas su amor sí. Los que son padres, y yo lo he dicho muchas veces, cuando ven dormir a sus hijos, su amor se renueva. Así ese día lo haya querido asesinar, porque a uno como padre muchas veces se le vienen pensamientos homicidas. Con la esposa, con los hijos, uno los ve como con los primos, con las ovejas. Pero cuando duermen, te derrites de amor, lo bendices. Eso hace Dios. Yo creo que es la forma como Dios nos puede hacer medio entender lo que significa ser un hijo, sabiendo lo que eres un padre. Hombres que su carácter y su fuerza es el amor, que cuando les dan en una mejilla voltean la otra, que cuando tienen que reprender lo hacen en amor, con conciencia de que su esposo, de que su esposa es un vaso frágil. Hombres, no puedes insultar y maltratar a tu esposa. Lo estás haciendo contra ti mismo y estás deshonrando a Dios. Y en la palabra dice que
tus bendiciones y tus oraciones están siendo estorbadas. A tu esposa tú la cuidas, la abrazas, la protejas, la cubres en su desnudez. Tú no le cuentas tus problemas a todo el mundo y la haces quedar en ridículo. Lo mismo para las mujeres. Las mujeres se sujetan, las mujeres obedecen, las mujeres honran y respetan a su esposo. Mujeres, no es hora de que le estés diciendo cosas a tu marido que te ofendan a ti misma. En estos tiempos, y lo que está haciendo Dios en las mujeres de acá es impresionante. Es impresionante. Yo le daba gracias a Dios por lo que está haciendo. De verdad se está cumpliendo lo que profetizaron, que este Mesías era el de las mujeres. Se está cumpliendo. Verlas en fuego, orando, levantando a sus maridos, sin envidia, sin rencores, sin chismoseo. Qué duro trabajo. Que una mujer no chismosee, eso es duro. Pero cuando el poder de Dios está en un lugar, eso sucede. Tu mente va a determinar lo que Dios te va a dar o no, porque ahí es donde tú le vas a poner límites a Dios. Ahí es donde tú limitas toda la información que tienes. Cuando Dios quita algo de tus manos, no es porque Él sea un Dios malo, es porque Él te quiere dar más. Él no busca darte lo mismo que te quitó. Él quiere recompensarte y darte más de lo que tú le entregaste. David reinó 40 años, nunca perdió una batalla. Murió a los 70, murió joven, pero dejó una herencia a sus hijos. Y Dios me dio una palabra para los hombres y me dijo que si aquí hay hombres que tienen el carácter del amor, Dios va a permitir que den herencia en vida. No como en nuestros países, que la herencia te la dan cuando tu papá se murió y tú ya tienes 80 años. No, Dios aquí va a levantar hombres que cuando sus hijos se casen, tú le das su herencia a la hora que él empieza su nuevo camino. Palabras que hombres van a comprarle casas, pagas en efectivo a sus hijos cuando se casen. Hombres que Dios los levanta tan prósperamente que va a repartir su herencia en vida y no va a esperar a morir o a estar postrado en una cama para entregarle a sus hijos lo que les pertenece. Amén. Los salmos que David escribió muestran a un cristiano que depende de Dios en los momentos de adversidad, en los momentos de gloria y en los momentos de arrepentimiento. En todo momento, no importaba la circunstancia. David fue rico, fue pobre, estuvo en un palacio, durmió en un desierto y siempre adoró a Dios. Y tus circunstancias no pueden hacer que tú lo ames más o lo ames menos. Tú simplemente lo amas y tú simplemente lo adoras por lo que Él es y no por lo que Él te da. Pastor, en diciembre 1 estuvo Tiago aquí y ustedes dos estaban aquí parados. Y Dios les dijo que los iba a enriquecer y que las personas que entraran por esa puerta iban a ser restauradas, que las prostitutas iban a ser levantadas, que las familias iban a ser unidas. Yo estuve escuchando esa profecía y me tiré al piso a pedirle perdón a Dios por incrédulo. Y Dios lanzó una profecía y dijo: aquí hay hombres empresarios que en 2 horas se van a hacer lo que se ganaban en un mes. Y esa vaina me pasó a mí y yo en ese momento no lo creí. Dios ha dicho que esta iglesia es una iglesia próspera. Y aquí no se predica de prosperidad, pero esta iglesia es próspera. En esta iglesia hay personas útiles para Dios, confiables para Dios.
Hay personas en las cuales Dios puede depositar riquezas, porque no se las van a robar. Y yo le pedí perdón a Dios por mi irreverencia, por no creer lo que Dios dice, por no creer lo que Dios te ha hablado muchas veces. Y te pido perdón públicamente, porque a veces yo digo, no puede ser Juan David, Dios me habló de un banco, no puede ser, eso es imposible. En mi mente todo es imposible. Y si ahora voy a pecar de algo, pues voy a pecar de ingenuo y me voy a creer todo lo que Dios me prometa. Yo no sé si tú lo vas a creer, pero yo decido creer en todas y cada una de las palabras que Dios ha dicho en esta casa. Porque el mismo Dios, que es un pastorcito de ovejas, nos va a usar a nosotros. Nos va a usar a nosotros. Te vas ahora a ti, a ti, a ti. No importa, en medio de tus debilidades, de tus limitaciones. ¿Tú crees que Dios ve eso? Dios ve el corazón rendido.